esa imagen en mi cielo. Tan importante, camino mi propia luz, aquí me siento un haz de luz. Claridad del propio ser. Luz, luz, luz del alma. Soy un hombre que espera el alba. ¿Qué hay de esa imagen en mi infierno? Si ya fui roto a tomar aire, caminaste por mis brasas, me soñé en la oscuridad. Volvimos a casa. Contra mí. Volvemos de a poco. Pero volvemos todos, Porque nada nos detiene. Un hombre que espera. Porque todos somos ACOA. Con los palos. Con los remos bien alto. No me interesa tu cielo, toda el agua va hacia el mar. Luz, luz, luz del alma. Soy un hombre que espera el alba. Luz, luz, luz del alma. Soy un hombre que espera el alma. Con más fuerza que nunca. Con la fuerza de ACOA. Muy bien. ¿A qué edad te hiciste socia de ACOAG y qué recordás de esa etapa? Socia de ACOAG desde que nací. Bueno, en esa época el carnet te lo daban, creo que cuando tenía 6 años. Mis abuelos iban al club, mi mamá iba al club y vivían en Ramos Mejía y se iban hasta el club, no tenían auto, iban muchas veces en tren y salían mucho a remar con mi tía y amigos. Después cuando mi mamá se conoció con mi papá, bueno, mi papá también empezó a ir, así que me crié en el club, nací en el club. ¿Qué apodos tenés? A veces me dicen la negra porque en algún momento cuando era chica me quemaba mucho con el sol y varios de mis amigos de escuela de Madrid sobre todo me decían así, pero después no, Dani, no, creo que no, por lo menos yo no recuerdo que me llamaran de otra manera. ¿Cómo arrancaste con pelota al cesto? Y era más o menos en el año 69, yo tenía 9 años, o un año antes, 68, y mi mamá y mi tía, que habían jugado pelota al cesto en la escuela normal número 1, vieron que habían puesto esa actividad para chicas chiquitas y nos llevaron ahí a mi prima y a mí. Y a mi hermana a la que le llevo 1 año y medio también. ¿Fuiste a los grupitos? Sí, cuando era chica no me gustaban mucho y medio que me obligaban, pero después de adolescente o puber me recontra enganché con la sede, con la actividad que había en la sede de Capital, que era enfrente de Estado de Israel. Era del lado de Córdoba, que había una casa bastante vieja, una casa chorizo, y sobre Estado de Israel estaba el gimnasio con el tinglado. Así que nosotros íbamos los viernes a la noche a
a Córdoba y después enganchamos mucho con las actividades del club. Y lamenté siempre mucho no poder ir a los campamentos, que se hacían siempre en enero, porque mi mamá, que era abogada, tenía vacaciones durante la feria judicial, que era enero, así que salíamos juntos toda la familia y es solamente haberme perdido los campamentos de verano. Los campamentos de invierno fui a varios, y el que más recuerdo es el campamento que fuimos a Tucumán. Yo tenía 10 años y no había baño, así que nos teníamos que lavar y bañar en el río, y habíamos acampado muy cerca de un río frente a unas montañas de multicolores, y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Bueno, recuerdos así tengo varios. Lavando ollas, levantando las carpas, íbamos mucho también los fines de semana, salíamos a hacer campamento con el club a provincia de Buenos Aires. La verdad que tengo un montón de recuerdos divinos, y para mí fue una parte muy importante de mi vida en el club. Por eso después hice Escuela de Madrid Gym, aunque también era federada en Sesto, ¿no? ¿Quién era tu ídolo deportivo de chica? La verdad que en mi familia no había una cosa muy deportiva, ¿no? Era una familia más bien intelectual, pero por supuesto que cuando empecé a jugar al cesto y ya nos federaron en mini, iba siempre a ver al equipo de primera del club, que en ese momento estaba formado por Alicia Herskovich, Mirta Cuaterca, Diana y Cora Frank, Marcela y Mabel Herrendorf, bueno, Florencia Levington, Mimi Kozlowski. Varias de ellas además habían sido madrijot mías siendo más chica, porque bueno, habían sido de la primera camada de madrijín que se recibieron en el club. Una película y una serie para recomendar. Una serie que me conmovió y vi hace poco es Unorthodox. Y una película, bueno, tal vez puedo hablar de un mediometraje que hizo mi hermana sobre la vida de mi papá, que es, por lo menos para mí, es muy conmovedora, y una película así conocida del cine, Slumdog Millionaire, me pareció maravilloso. ¿Y el nombre del cortometraje que hizo tu hermana con tu papá? La película se llama Tongshan Road 818, que era la dirección de la habitación o la pieza que tenían mi papá y su familia en el gueto de Shanghái. Ahí vivía mi papá, su hermana mayor y mis dos abuelos. En paralelo al cesto, fuiste madrijá. Sí, hice Escuela de Madrid-Gym 2 años. Tuve profesores maravillosos como Elías Alperín, Adolfo Mogileski, gente que dentro de la comunidad, ¿no?, tienen un nombre muy importante, y aprendí un montón a pensar, mucho sobre judaísmo, y también mucho sobre grupos, sobre la actividad física, sobre planificación. Fue para mí una formación realmente muy interesante y me marcó muchas cosas. En el trabajo en el deporte también. Y trabajé muchos años con Mauricio Smulevich, hijo de un ex presidente del club, como comadrij, y un año fui madrijá de Escuela de Madrid-Gym, justo cuando mi hermana, la tercera, estaba haciendo Escuela de Madrid-Gym. Yo era madrijá del otro grupo. Y ahí estaban Eddie Bulayeski, Gustavo Heyer, Adrián Kotler, Karina Melamud, bueno, mucha gente que todavía cuando voy al club a veces los veo. Estaba Markovich, el oso Markovich,
que la hermana Yael era jugadora mía de cesto, bueno, gente que le tenía muchísimo cariño yo. Aparte tenía otra ventaja, te voy a decir. 2 años yo fui madrija del grupo, un año de 6 y otro de 7. Así que cuando venían a los grupitos nenas que yo veía que tenían muchas condiciones deportivas, después me las llevaba a la escuelita de cesto, las enganchaba y bueno, fue como una cantera, porque yo al mismo tiempo que empecé a trabajar de madrija, ya tuve a mi cargo la escuelita de cesto del club, y al año siguiente empecé a trabajar como entrenadora de las niñas. ¿Te acordás de alguna que llegó, que desde los grupitos llegó a primera? Sí, sí, Vanina Tarlovsky, Vanina Wagner, Gavita. Bueno, algunas de ellas fueron así, a través de los grupitos, y otras, bueno, venían directamente a la escuelita. ¿Cumplieron con tus 2 hermanas el sueño de jugar juntas en primera? Sí, jugamos las 3 juntas en primera, no tantos años, pero jugamos en primera. Para la época, aparte que empezó a jugarse la Liga Nacional, así que teníamos que, además de jugar el torneo metropolitano, viajar todos los fines de semana, casi todos los fines de semana al interior a competir. Una vez viajábamos, una vez recibíamos a alguien, a algún equipo, pero eran por lo menos 2 partidos por fin de semana, ¿no? El local y ese. Y la verdad que los viajes muchas veces era pasarte todo el fin de semana en el interior, porque dependía de cuándo había vuelo o micros para ir y volver. ¿Se llevaban mejor en la casa o en la cancha? Bueno, ese era un tema. Nos decían, porque a veces veníamos peleadas de casa y entonces no nos pasábamos la pelota y esas cosas, pero no, siempre nos quisimos mucho, así que nos llevábamos bien en todos lados, aunque como hermanas alguna vez teníamos discusiones. Siempre nos apoyamos mucho, siempre nos acompañamos, y bueno, a pesar de que yo soy la mayor y a la más chica le llevo 6 años, tuvimos la oportunidad de jugar juntas, incluso en la selección de Capital. Un personaje del club. Creo que como personaje, Glauco Caielli. Me acuerdo cuando empecé a trabajar en la escuelita y iba al departamento de educación física y él tenía pilas y pilas de papeles y se ponía colorado con todo lo que había que hacer y tenía en la cabeza todo el club, él solo lo tenía en la cabeza. Después entró Gallardo a ayudarlo un poco porque la verdad que el club había crecido una barbaridad y bueno, era mucho trabajo para él, pero la verdad que fue alguien que me marcó como modelo de trabajo, como entrega. Y también, bueno, otra gente, ¿no? Para mí, alguien que fue muy, muy representativo fue el utilero del segundo subsuelo del club, que era Conti, que nos acompañaba a todos lados, nos preparaba las cosas, nos cuidaba como un padre o como un abuelo. También fue muy importante, bueno, dirigentes del club, pero que yo los vivía como amigos de mis padres, ¿no? Hoffman, Resnick, Jaroslaski, era toda gente que era muy amigo de mis padres y bueno, sé que dedicaban muchísimas horas al club, igual que en una época mi mamá especialmente, ¿no? Que fue parte de la comisión directiva que asumió alrededor de los inicios de los 80. En 2 minutos, ¿me podés explicar la diferencia entre pelota al cesto, cestobol y netball? La pelota es la misma en cestobol y en pelota al cesto. En netball es distinto, el aro es distinto en netball también, es un poco más chico y más bajo, sobre todo. Y en cestobol todas las jugadoras pueden
tirar al aro y embocar y cumplir todas las funciones. En cambio, tanto el netball como en pelota al cesto estaba dividido entre las que podían, entre las atacantes que podían tirar al aro y las defensoras que tenían que defender. En cambio, en cestobol todas pueden hacer todo. Yo diría que cestobol es una mezcla, si querés, entre lo que era pelota al cesto y el básquet, con una pelota que no pica y con un aro que está en el medio de la cancha, o sea que no tiene tablero. ¿A qué le tenés miedo? Qué pregunta, creo que a varias cosas. Bueno, creo que le tengo miedo a la finitud, a la fragilidad de la vida humana. En este momento creo que con toda la situación de la pandemia eso se hace muy, muy palpable, ¿no? Y creo bueno, que haber perdido a mi mamá tan joven me marcó en relación a que, bueno, me cuesta o me es difícil, o le tengo miedo a las separaciones tempranas. ¿Qué era lo mejor de integrar la selección de Capital? Bueno, primero y principal sentirse que uno estaba entre las 12 mejores jugadoras de la capital, era como un orgullo, pero además, bueno, los torneos argentinos eran lo máximo, era la posibilidad de ir a competir con selecciones de todo el resto del país, convivir una semana con chicas de otros clubes de capital y bueno, la competencia en sí misma, ¿no? Ir a conocer otras provincias, el intercambio, creo que todo, la experiencia era maravillosa. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Solucionar todo mágicamente. Tener una varita mágica que uno pueda solucionar los problemas mágicamente. Ahí está. Meneca y Pedro, tus papás. Bueno, Meneca, que en realidad se llamaba Emilia Marta, le decían Meneca porque la hermana mayor, cuando ella nació, no le salía pronunciar el nombre, entonces le decía Meneca por muñeca. Y le quedó ese sobrenombre a mi mamá. Bueno, mi mamá era una abogada súper exitosa, medalla de oro de la facultad. Trabajó muchos años en un juzgado federal como secretaria, apenas se recibió, la eligieron por eso, y 2 veces cuando ella le hubiera tocado, de hecho concursó para ser jueza, alguien le vino a hablar y le dijo, mira, sos mujer y judía, no vas a llegar nunca. Así que mi mamá, cuando yo tenía más o menos 12 años, dejó su trabajo en el juzgado federal, lo cual le dolió mucho, pero fue muy bueno porque su especialidad, que era Derecho Marítimo y de la Navegación, entró en un estudio muy importante, el más importante, que había como socia, la invitaron a participar como socia, así que bueno, ganó muy buen dinero y tuvo muchísimo reconocimiento en el mundo por ese lugar. Y era profesora de la Universidad de Buenos Aires y profesora del Museo Social. Y bueno, y trabajó, como dije, muchos años en la subcomisión de cesto, se sentaba y era la delegada de los equipos del club, nos llevaba para todos lados y bueno, también formó parte de la comisión directiva del club. Y mi papá, Pedro, como conté, empezó a ir al club porque la familia de mi mamá iba al club. Y bueno, mi papá es alemán, le tocó pasar la Segunda Guerra Mundial en el gueto de Shanghái, en China, y fue rescatado desde ahí por los Marines de Estados Unidos y llegaron a San Francisco. Mi tía, o sea, su hermana mayor, que además había estado 3 meses en la cárcel en Hamburgo antes de que pudieran escapar, en la cárcel por la Gestapo, ¿no?
se quedó en Estados Unidos y formó ahí su familia, y mi papá vino con mis abuelos para acá. Así que mi única familia del lado paterno viven en New York y en Washington, son mis primos hermanos y ellos tienen familia, y bueno, estamos muy en contacto, pero a la lejanía. ¿Y Pedro qué hacía en Acoag? Y Pedro en Acoag, bueno, primero cuando estaba en Buenos Aires, porque mi papá viajaba mucho por trabajo, era parte de la hinchada, y después empezó a colaborar en la subcomisión de judo, porque no había gente, entonces entró ahí con Lolo Resnick y empezaron a trabajar a favor de esa subcomisión, y nosotras empezamos a hacer judo también, por supuesto. Y después colaboró, digamos, en lo que se necesitaba, pero sin ningún cargo. Pero bueno, íbamos mucho al club, vivíamos en el club, la verdad es eso, sobre todo todos los fines de semana. A tu hermano Jerry, ¿lo ibas a ver cuando jugaba el softball en el club? Sí, mi hermano Jerry, pobre, se bancó 3 hermanas mayores que jugaban al cesto, así que iba con nosotros a todos lados, pobre, a la cancha de Racing, a Boca, acá, allá, y se pasaba 4 o 5 horas, pobre, corriendo alrededor de la cancha esperando que termináramos de jugar. Por suerte después empezó a jugar al básquet, ahí se hizo un montón de amigos, pero no tenía muchas condiciones para el básquet, y se pasó al softball, y ahí realmente le fue muy bien. De hecho, después participó de algunas macabiadas representando al club en softball, y fíjate cómo son las cosas, es el que más tiempo se quedó como socio del club, y una de sus hijas hasta el año pasado seguía jugando al hockey en el club. Un sueño pendiente. No sé, seguramente ser abuela. No quiero presionarla, pero bueno, es algo que me gustaría. Si haces un asado, ¿a qué 3 famosos te gustaría invitar? En otra época te hubiera dicho 3 deportistas, en otra época de mi vida seguramente. Pero ahora, no sé, creo que, bueno, alguien que me interesaría muchísimo es Obama. Me parece que es un tipo súper inteligente. Algún gran psicoanalista. Bueno, lo invito a mi cuñado Pedro Saborido, que también es conocido. Y otro conocido, bueno, Michael Jordan. Sí. Muy bien, Pedro, porque lo elegiste por más que podías volar y elegir a cualquiera, porque con Pedro algún asado debes comer cada tanto. Sí. ¿Por qué te gustaba ir a las asambleas del club? Me encantaba meterme en toda la política del club. En un momento, bueno, me metí en toda la política del club. Qué sé yo, ahora que me acuerdo con lo de la vergüenza, una vez que había una fiesta para entregar los salud a fin de año, que ese año se les había ocurrido hacerlo con una cena que habían invitado a cantar a Julia Senco, fue hermosa, pero en lugar de poder ir todos los deportistas del club, solamente íbamos los que nos ganábamos el aluf, porque te imaginás que una cena para todos los deportistas del club no era la mejor política, y económicamente por ahí era inviable. Entonces yo me levanté, agarré el micrófono y dije que no estaba de acuerdo con que se hicieran las fiestas solamente para los que ganaban los torneos, que los deportistas eran todos, que había que hacer fiestas más multitudinarias. Bueno, tenía esas cosas yo de meterme un poco en la política del club, aún antes de poder votar y todo eso, porque éramos jóvenes. Y siempre íbamos con una lista de peticiones, de que había que generar más lugar, por ejemplo, para los grupitos, o ese tipo de cosas. En ese momento iba mucho con Adriana Krineviecki, que hacía Escuela de Madrid conmigo,
y después trabajó también de madrija conmigo. ¿Hiciste alguna locura por ACOAG? Nosotros teníamos una entrenadora que todas las que escuchen y hayan jugado al cesto, y los que no jugaban al cesto, así como yo conocía a Lufrano o a Trama, todo el mundo en el club conocía a Sara Closas. Era muy buena entrenadora, pero un personaje bastante complicado y metía presión, como que lo más importante en el mundo era competir y el cesto. Para contarte una cortita, yo un día me había casado hace poco, estaba lavando una taza y me corté un dedo, y me tuvieron que dar como 5 puntos. Y le pedí al tipo que me cosió que por favor me vendara bien porque yo tenía un partido a la media hora. Y fui a tratar de atajar la pelota, bueno, veía las estrellas, o sea que no pude jugar, pero me había ido con todo el equipo, con el bolso y todo. Pero bueno, hablando de las locuras, seguramente debe tener que ver con que cuando viajábamos a la liga, había que dejar acá la familia, estudios, todo, y nos teníamos que ir al interior. Teníamos un casamiento, yo me había casado hace un año, y teníamos un casamiento al que estábamos invitados mi marido y yo. En esa época no había celulares, y por el horario en que yo volvía, le dije al marido, escuchame, encontrémonos directamente en el salón de fiestas. Así que yo, en el micro que volvía de 9 de julio a la capital, me iba cambiando y poniéndome el vestido de fiesta en el micro, y las chicas me iban maquillando cada vez que el micro paraba en un semáforo, y en la 9 de julio le digo al chofer, mira, yo me bajo acá, así que me bajé con la ropa de fiesta, las zapatillas, los tacos en una mano y el bolso en la otra. Cuando llegué, claro, como pasaba siempre, el micro se había atrasado, y llegué a la fiesta, fui a la mesa que me correspondía, y la gente me mira y me dice, tu marido se fue hace 1 hora y media. Dije, me mata. Claro, eran todos amigos míos, él había ido al casamiento, me había esperado como 2 horas y pico, yo no llegaba y se fue. Así que de esas, bueno, unas cuantas. ¿Cómo conociste a Javier y cómo fue que te pidió casamiento? Uy, no, lo del casamiento no te lo puedo contar. Ahora sí. Ahora que me Ahora dijiste sí. eso, ahora me lo tenés que contar. Bueno, lo conocí por mi cuñado, que es el actual marido de mi hermana, Leonora. Ellos iban juntos a la facultad, y mi hermana me dice un día, tengo para presentarte un pibe que cumple años el mismo día que vos. Y bueno, me lo presentaron a Javier, y en resumen, Javier cumple el mismo día que yo, pero además nacimos el mismo día, del mismo año, en el mismo sanatorio, atendidos por el mismo médico, que era mi tío, con 2 horas de diferencia. Él nació primero, así que es 2 horas mayor que yo. Y bueno, y lo conocí, bueno, apenas lo conocí, me gustó mucho y empezamos medio a salir, y me pidió casamiento, y nos comprometimos, y me pidió casamiento en un hotel alojamiento. ¿Fuiste remando alguna vez a la isla? Sí, 1000 veces, y una vez íbamos con varias amigas, y una de ellas era Sandra Resnick, y estábamos remando, y en eso veo que suelta los remos, y le digo, Sandra, estamos justo pasando por la estación de Tigre, viste que ahí había que meterle porque pasaban las lanchas. ¿Qué haces soltando los remos? Se me soltó el corpiño y no puedo, ahora no puedo. Así que todos soltando los remos para ajustarle el corpiño, y yo decía, nos vamos a la miércoles. Y otra anécdota, bueno, varias veces cuando trabajaba como madrija o en las colonias de verano, hacíamos campamentos en la isla del club, así que íbamos con la chancha, con todos los bolsos de los pibes, y las carpas para llevarlas a la isla. Y uno de esos campamentos, a eso de las
5 de la mañana, siento que me despiertan y me dicen, Dani, se está inundando, yo como madrejaya, ¿no? Se está inundando toda la isla. Había venido una sudestada levantando a los pibes y estaban las mochilas, las zapatillas, todo flotando en el agua y nosotros corriendo porque se nos inundaba todo. Así que los metimos a los pibes como pudimos arriba de los botes y nos volvimos al club. ¿Cómo surgió en vos ser entrenadora? Y bueno, a mí me parece que me gustaba esto desde chica. Después yo estudié profesora de educación preescolar, profesora de educación física, y después psicología. O sea que siempre me gustó mucho el tema de enseñar, de trabajar con el otro. No sé, y tenía como mucha visión táctica dentro de la cancha. La verdad que tenía muchas condiciones físicas, pero no sé si era tan dotada en eso. Viste, hay gente que hace cualquier cosa y enseguida la hace bien. Yo tenía que esforzarme bastante y entrenar bastante para rendir físicamente, pero creo que tenía muy buena lectura táctica en la cancha. Y después sí, enseguida en ese sentido entendí cómo tenía que enseñarle a las chicas y siempre busqué que la jugadora desarrollara lo mejor que tenía cada una de ellas, como que no tenía un librito de esto tiene que ser así, sino que siempre busqué que cada jugadora desplegara lo mejor de sí. ¿No hubo alguien que dijo, vos tenés que ser entrenadora? ¿O sí? Bueno, varias de compañeras mías, yo me acuerdo que en un partido que fue muy importante, era un campeonato argentino, íbamos perdiendo con un equipo que nosotros debíamos ir ganando, y no sé, cuando pidió minuto la entrenadora, yo me acerqué y le dije a las chicas, bueno, ustedes tienen que pararse más atrás, tienen que hacer esto, y terminamos ganando el partido por mucha diferencia. Y bueno, en general cuando jugamos esto en los intercolegiales, yo iba al Lengüitas, al secundario, y muchas de ACOAG íbamos al Lengüitas, y alguna de Maccabi, alguna de Braica, entonces nos presentamos en los intercolegiales. Te imaginás que la profesora del colegio no sabía ni cómo se llamaba, pero le dijimos, ¿vos te querés ir una semana a Córdoba gratis? Y la mina dijo, sí, claro. Anotanos que nosotras ganamos en Capital y vamos a jugar el torneo nacional, te lo aseguramos. Y fue así, ganamos en Capital Federal y nos fuimos a Córdoba, te pagaban una semana entera en un hotel en Córdoba, y la profesora estaba pintada, no sabía ni cómo se llamaba, así que el equipo lo dirigía yo, le decía a la profesora, pedí minuto, hace esto, hace otro, ponés acá, así que, y ahí, no sé, yo tenía 16 años, 17 años, 2 años hicimos eso. Por supuesto ganamos los 2 años el torneo intercolegial. ¿Cuál fue la compañera más loca que tuviste? Y una muy divertida era Andrea Heyman. Muy amiga y nos divertíamos mucho con ella. Tenía muchas salidas ingeniosas y bueno, algunas cosas que no puedo contar acá, pero nos reíamos. Aparte, bueno, nos reíamos mucho porque en esta cuestión de tanto tiempo de convivencia, y cuando va llegando la primera, las chicas más chicas se van plegando en el grupo. Bueno, hablábamos de cosas, de relaciones, de amores, de parejas, y las más chicas se quedaban siempre queriendo escuchar más. ¿El torneo que más recordás? Como jugadora, el torneo creo que más disfruté. Hubo una final que fue jorobada, un torneo de Capital Federal, ya en los últimos años que yo jugué en la primera, y Vanina Tarlovsky, Vanina Wagner,
algunas otras chicas que habían sido jugadoras mías de mini ya estaban jugando, Yael Markovich, ya estaban jugando en la primera del club. Yo ya era como de las más viejas en ese momento. Y la final se jugó en el Club Ciudad de Buenos Aires contra el Club Esportivo Villa Ballester. Estaba repleto el gimnasio y lo más suave que nos decían es que iban a hacer jabón con nosotros porque éramos judías, así que lo que nos putearon, lo que nos dijeron, y ganamos el partido. Era un partido de desempate porque la ida la había ganado uno, la vuelta el otro, y el partido definitorio. Y no queríamos salir de la cancha porque teníamos miedo que nos muelan a palos, más o menos, así que finalmente nos vinieron a sacar medio con la policía un rato después, así que ese fue un torneo de mucho peso, y también fue muy importante porque fue el torneo que marcó el recambio de jugadoras. Éramos muy pocas las grandes ya que quedábamos, y muchas chicas jovencitas que jugaban por primera vez la final de la primera. Y como entrenadora, bueno, creo que dos muy importantes por la situación. Con las mini, como entrenadora, en la primera etapa que trabajé en el club, de los 10 años que trabajé debemos haber salido campeonas 8. Pero una me marcó muy especialmente porque cuando terminó ese partido, mis dos hermanas vinieron al gimnasio y me dijeron: Dani, no nos podemos quedar a jugar la final nuestra, tenemos que volver a casa. Ellas venían a jugar la tira después, mamá se está muriendo. Y ahí nos fuimos para mi casa. Esa por el significado que tuvo haber estado dirigiendo ese partido cuando en mi casa, bueno, estaba pasando todo esto. Y después fue muy, muy emotivo haber ganado con las juveniles del club los Juegos Bonaerenses, el equipo de las Messi, Romina, Danzinger, las Messi y Stein, ¿no? Que eran las hijas de Mirta Cuaterca, son las hijas de Mirta Cuaterca, y bueno, muchas jugadoras, y bueno, el premio de ganar el torneo bonaerense era un viaje a Miami y a Disney, y la pasamos espectacular, nos divertimos muchísimo. Estaba también Maya Sichowolski en ese equipo. La verdad que la pasamos bárbaro con las chicas. Y era un equipo que yo quería mucho, mucho, mucho. Me contaron las chicas que se divirtieron mucho, especialmente cuando alquilaron un minibús. Fue increíble, sí, llegamos a Miami y yo les digo: chicas, Miami sin auto, no da, porque imagínate, eran 700 jugadores los que iban, porque eran los ganadores de la categoría mayor de todos los Juegos Bonaerenses, con todos los entrenadores y los dirigentes. Nos metieron en un hotel y la idea era que estuvieras todo el tiempo dentro del hotel y con la playa. Digo, alquilemos algo. Y Maya, y no me acuerdo si Caro o Cynthia Stein vinieron conmigo hasta el aeropuerto, y digo, bueno, venimos a alquilar un micrito, tenemos que entrar 13, teníamos que entrar. Me dice, lo más chico es un micro para 15. Cuando veo el micro casi me muero, digo, pará. Le digo al tipo en inglés, ¿no? Déjame probar en el estacionamiento si puedo manejar esto. Bueno, la primera vuelta que di me subí al cordón porque no podía calcular dónde estaba la cola. Pero bueno, viste, en Miami manejar es tan fácil porque la gente es muy, muy cuidadosa, muy respetuosa, y yo me la llevé y bueno, nos movimos por todo Miami con eso, y todos los profesores de todos los deportes querían que nosotros los llevemos a todos lados, y nos fuimos. El papá de las mellizas Stein vivían
vivía en Miami y nos invitó una noche a la casa a comer sushi y a hacer karaoke y qué sé yo, la pasamos increíble, increíble. Sé que hay más chicas, bueno, creo que en ese equipo también estaba Ingrid, hay más chicas, pero bueno, algunas se me está escapando el nombre ahora, pero me acuerdo de todas con mucho cariño. ¿Tenías cábalas? Sí, tenía cábalas. Bueno, cuando era la época de las finales había que usar siempre la misma ropa interior. Eso teníamos, casi todas teníamos la misma. Tus amigas y compañeras de club. Bueno, voy a tratar de ir un cacho en orden en edad, sobre todo, porque yo empecé a jugar en la primera del club cuando tenía 16 años. Así que, por ejemplo, Diana Frank, que es un poquito más grande que yo, bueno, fue mi primera capitana de primera y la quise un montón, la quiero un montón, todavía nos vemos. Era un referente para mí. Claudia Turek también. Y bueno, mis más amigas eran Sandra Resnick, sigue siendo muy, muy amiga. La cancha de bochas del club lleva el nombre de Lolo Resnick, que es el papá de ella, que era muy amigo de mis viejos también. Con ella nos íbamos de vacaciones. Vivi Mayo, que también era muy amiga mía, y con ella también nos fuimos de vacaciones. Bueno, Andre Heyman, bueno, Cali Nix, íntima amiga. Después nuestros hijos fueron al mismo jardín de infantes, mi hija menor y su hijo menor, así que después ya compartimos un montón de cosas de vida, y ahora vive en Canadá, y cada vez que viene para acá nos encontramos con ella sola y también con todas nuestras amigas de Sesto con las que tratamos de seguir manteniendo la amistad. Silvia y Lizzie Baise, que eran muy amigas por fuera del Sesto, pero después compartieron muchos años de Sesto con nosotros, con nosotras. Lizzie tiene también un Olimpia de Plata, Cali tiene 2. Bueno, mis hermanas, muchas amigas de mis hermanas eran amigas mías también, ¿no? Sandra Bierz, Andrea Tepper, Ale Dayes, que bueno, eran más de las camadas de ellas, Paula Müller, y de mi camada, bueno, Andrea Heyman, como te digo, Sandra Resnick fueron testigas de mi casamiento, o sea, eran muy cercanas. En una época Silvia Londinsky, y bueno, para mi casamiento creo que vinieron todas, Gloria Eidelman, Bettina Rosenthal, muy amiga y que trabaja tanto ahora para Tzedakah. Bueno, también gente que era de una camada un poco más grande que yo, como te dije, Roxana Nix, Pato Zagorsky. Lo mejor y lo peor del Sesto. Bueno, lo mejor fue el compañerismo, la fidelidad, el compromiso, el vestir la camiseta Coag y sentir que ahí pasé los mejores años de mi vida y de la adolescencia sobre todo. Lo peor del Sesto, creo que como en muchos ámbitos, la envidia y la competencia deshonesta. Tu paso por la selección argentina. Entré a la selección argentina con 17 años nada más, así que fue re lindo.
Y el primer evento muy importante que tuvimos, además de algún partido acá dentro de Argentina, fue que en 1979, o sea que yo tenía 19 años, hicimos una gira con varios test match de 45 días por toda América. Así que todo enero y gran parte de febrero salimos una delegación, no sé, éramos cerca de 30, porque teníamos que jugar, o 25, teníamos que hacer a veces partidos exhibición, jugando entre nosotras, y bueno, fue una experiencia buenísima, conocimos lugares preciosos y también conocimos lugares, digamos, con realidades muy distintas a las que nosotros estábamos acostumbrados. Y al año siguiente, en el verano del 80, hicimos una gira de 45 días por Europa, Israel y Egipto. Y en ese año que yo acababa de cumplir 20 años, me nombraron capitana de la selección argentina. Así que, bueno, así fueron mis dos momentos importantes de inicio, y después, bueno, participamos de muchos campeonatos o test match en distintas partes del mundo, pero tal vez lo icónico de esa gira del 80 fue que yo como capitana de la selección, y aparte porque hablaba muy bien inglés, y la entrenadora de la selección y la presidenta de la delegación no hablaban inglés, me quedé mucho con los dirigentes, además de mi rol de jugadora. Me tuve que quedar mucho con ellos, hablando con los ministros de deportes de los distintos países, o con el director de deportes que nos recibía, si había una clínica en donde se explicaba cosas del deporte a dirigentes del país o a profesores de educación física, depende cómo lo hubiera organizado cada país, yo me quedaba y asistía a todo eso. Y bueno, así yo ya era entrenadora para ese entonces, ¿no? Hacía ya 4 años que entrenaba en ACOAG, pero bueno, me formé mucho en lo que era toda la parte más política, dirigencial, explicaciones tácticas. Y bueno, a partir de ese momento, la que era Sara Closas, que era la entrenadora del club, pero era a la vez la presidenta de la Confederación Sudamericana de pelota al cesto y después de Cestobol, me empezó a llevar a mí con ella para un montón de viajes en donde había cuestiones políticas, muchos de ellos para buscar la unificación de pelota al cesto con deportes similares que se jugaban en Europa y potenciar el desarrollo de pelota al cesto. Esto ya era como por fuera de ACOAG, ¿no? Yo ahí empecé a trabajar en la Confederación Argentina de pelota al cesto y en el CENAR. Y bueno, y viajé, la verdad que en eso tengo que decir que viajé un montón, aprendí muchísimo, y bueno, tuve mucha relación con gente, bueno, de distintos niveles, pero de distintos niveles políticos en lo deportivo en distintos países. Bueno, el objetivo era difundir pelota al cesto, primero por América, porque se jugaba en muy pocos países, pero después cuando nos dimos cuenta que en Europa se jugaban 2 deportes que eran muy similares a pelota al cesto, uno era el korfball y otro el netball, la idea era unificar todos los deportes, primero para poder jugar mundiales, o sea, tener una proyección internacional. Y en segundo lugar, que sí estuve yo con Sara Closas haciendo una primera gestión
ver si se podía conseguir, después de la unificación, el ingreso a los Juegos Olímpicos, porque si se hubiera logrado la unificación de todos los deportes estos, teníamos la cantidad de países, la cantidad de continentes y la cantidad de jugadoras que exigía el Comité Olímpico para hacer una presentación para pedir el ingreso a las Olimpiadas. El problema mayor fue con el netball, porque toda esta gestión empezó en el 82-83, que fue después de la Guerra de Malvinas. Así que toda Inglaterra, que era, digamos, la cabeza del netball, no quiso saber nada con Argentina. Por eso logramos algo con el korfball, que se jugaba en algunos países de Europa, Alemania, Suiza, pero no pudimos avanzar con el netball. Y bueno, eso creo que fue un fracaso. Bueno, en ese momento tuvo que ver la política internacional, pero también creo que nosotros teníamos, es verdad, un deporte mejor que el netball, por eso dijiste que es el deporte más aburrido, y es verdad, pero ellos tenían mucha más política y mucho más plata que nosotros. Era un deporte medio profesional. Entonces nosotros creo que la táctica que usó la Confederación Argentina en ese momento no fue muy la adecuada, que nosotros tendríamos que haber tratado de ingresar al netball y desde ahí lograr los cambios para que se acercara al cestobol. Y de hecho fue algo que propuso la Confederación Española de cestobol y no lo consiguió. 1979, premio Mejor Deportista de ACOA. Y sí, la verdad que fue un orgullo, aunque a mí siempre los premios me costaron. Ahora te voy a contar por qué. Yo creo que me lo dieron porque había ganado el Olimpia de Plata y era la primera jugadora de ACOA, la primera socia de ACOA en ganar un Olimpia de Plata. Y de hecho después me enteré por una radio que me hizo un reportaje que era la primera deportista judía en ganar una Olimpia de Plata. Lo disfruté y a veces no logré siempre disfrutar tanto los premios porque, bueno, como era un deporte de conjunto, siempre me sentía un poco culpable de que el premio tenía que ser para todas, ¿no? Para todo el equipo, porque yo podía jugar como jugaba también porque tenía las compañeras que tenía. Así que tenía como una situación ambivalente, por supuesto que los quería ganar, y después cuando lo ganaba me sentía como que, bueno, que no me los merecía tanto, y además como soy muy autoexigente, igual lo escuché a Mario Luchansky decir lo mismo, al Chino lo mismo, bueno, era como una presión. Bueno, me había ganado el Olimpia, ahora tenía que jugar todos los partidos super 10 puntos para justificar el Olimpia que me habían dado. Fue muy emotivo recibir el premio a la mejor deportista del club. Tenía solamente 19 años, fue como algo que había soñado siempre, y fue muy lindo haberlo recibido con Mario Luchansky, en forma compartida, un gran deportista y basquetbolista del club. Recuerdos de tus 3 Olimpias de Plata. Por supuesto, fueron momentos re lindos. Cada vez que estuve nominada 6 o 7 veces, y cada vez que estabas nominado y iban a sacar el papelito, te juro que el corazón te iba a 10.000 porque querías ganarlo. Y el primero, que fue en el 79, me acuerdo, me había ido a comprar ropa y unos zapatos con un poco de taco. Y cuando me nombran a mí, lo único que pensé hasta que subí al escenario era, por favor no me quiero caer con el zapato de taco, por favor que no me quiero tropezar, era lo único que podía pensar. Y fue muy lindo porque ese fue el año que se ganó el primer Olimpia Maradona por los juveniles, y ese verano fue cuando hicimos la gira por América. Y cuando estábamos en Cali, el equipo de Argentinos Juniors se alojó en el mismo hotel que estábamos nosotros con la selección argentina, y Maradona me ve y me dice, che, a vos yo te conozco de algún lado.
y era de que nos habíamos visto ahí en la entrega de los Olimpias. Y estuvo bárbaro porque el médico de Argentinos Juniors me atendió y me solucionó que yo estaba con una otitis. Y los otros dos, bueno, con uno fue muy lindo porque la verdad es que no me lo esperaba para nada, el del 83, porque me parecía que, bueno, a mí ya me había tocado, después le tocó a Liz y después le tocó a Silvia Lee, creo que después le había tocado a Pato, y bueno, después me tocó a mí y ya, como que no me lo esperaba. Y bueno, y el del 85 fue como, no sé, lo máximo, porque creo que soy la única que me gané 3 y bueno, estaba muy contenta. Tus hijas en ACOAG, ¿te gustaría que vuelvan a ser socias? Sí, claro que me gustaría. Bueno, yo creo que van a volver a ser socias en algún momento. Bueno, creo que las chicas, por un lado, no sé si el deporte es lo que más les gusta, aunque las dos hicieron sextobol, y eran bastante buenas las dos, pero bueno, no era a lo mejor lo que más les gustaba. Pero además, sobre todo mi hija mayor tuvo que vivir algunos momentos que para mí, como entrenadora, porque ya había vuelto a trabajar en el club, no fueron fáciles en la cuestión política, y entonces a lo mejor ella tampoco sentía que yo estaba tan cómoda y por ende ella tampoco. Y a mí me dio pena cuando cada una de ellas decidió dejar, siendo bastante chicas, una en infantiles y la otra terminando mini. Y me acuerdo, voy a contar una cosa bastante privada, mi analista me dice, pero ¿por qué te preocupa tanto? Y yo le dije, bueno, porque para mí el deporte da tanto, ¿no? Esto de aprender a trabajar en conjunto, de la perseverancia, del sentido de pertenencia, de compartir con otros. Y después me di cuenta que tanto mi hija, Joana, la mayor, que ahora ya es arquitecta, y la más chica, que se llama Camila, que estudia dirección de arte publicitario y ya está trabajando en publicidad. Bueno, cada una de ellas se encontró, no solo en su profesión, sino en otras actividades que le gustaban mucho, actividades que le permitieron las mismas cosas. La más chica le encanta la música, así que ella tuvo una banda, toca en conjunto, y la más grande, muy fanática de los libros y del cine, hizo trabajos en medios, en equipo, y bueno, por ejemplo, en Ort tuvo una amiga que venía de Villa Elisa, del interior, y terminó yendo a Villa Elisa y haciendo intercambios, y yo decía, uy, esta era una de las cosas que nos ofreció a nosotros tanto el Cesto, viajar al interior, compartir con amigas, conocer otras realidades, y bueno, las chicas lo consiguieron por otros caminos, digamos. Me encantaría que mis hijas se hicieran socias del club, y también mi yerno Alan Griscan, que lo quiero mucho y que jugó muchas veces el interno de fútbol del club. Me encantaría que se hicieran socios y poder compartir un asadito al lado del río, en la parrilla, o un cafecito en el Moadón, o zumba, o yoga, o jugar al tenis juntos. Anécdotas. Las giras con la selección argentina por América, Europa, Israel y Egipto. Bueno, algunas anécdotas muy divertidas. Una, nos estaba esperando para una cena el secretario de Deportes de España, creo que era, y entrábamos y cada una saludaba y le daba la mano,
y una jugadora que venía delante mío, veo que se tropieza, se cae y cae directamente en brazos de este tipo que dice, bueno, si así va a ser el cesto, le vamos a dar un muy buen lugar en nuestro país. Otra, nos habían invitado a una cena en la Embajada Argentina, creo que de Israel, pero no estoy segura. Y bueno, estábamos muertas de hambre, así que cuando descubrimos que los mozos salían por una puerta donde estaba la cocina, corrimos varias y nos pusimos al lado de la puerta y cada vez que salían con la bandeja entrábamos a agarrar todo lo que podíamos. Cuando nos pescaron, nos sacaron de ahí, nos mandaron al fondo, y entonces después llegamos al hotel y estábamos desesperadas de hambre, entramos a la cocina y queríamos abrir todos los lugares donde había comida. Bueno, no sé, había muchas. Otra era que imagínate, éramos 20, cada vez que nos sentábamos, una pedía una gaseosa, otra pedía agua, otra pedía no sé qué, entonces en un momento se pudrieron las dirigentes y nos dijeron que todo el mundo tenía que comer y tomar lo mismo, y se acabó de que cada uno pida lo que quería. Casamiento y una luna de miel en equipo. Bueno, yo me casé el 16 de agosto de 1986 y 5 o 6 días después salí a la selección argentina a una gira por Suiza por 15 días, donde había test match con la selección de Suiza en distintos lugares, ¿no? Algunos con la selección de Suiza, algunos entre nosotras, en distintos lugares dentro de Suiza. Cuando yo me entero de la fecha, yo ya tenía fecha de casamiento, hablo con la entrenadora de la selección argentina y le digo, mira, yo no voy a poder viajar porque me caso 5 días antes. Y me dice, no podés, vos tenés que venir, ¿cómo no vas a viajar? Y digo, escuchame, me caso, me voy de luna de miel. Entonces, por primera y única vez, se puso una cláusula que los maridos, no los novios, los maridos de las jugadoras podían viajar siempre y cuando se pagaran su viaje, su pasaje, pero que se les iba a dar un alojamiento y se los iba a incluir dentro de la delegación. Así que mi marido y 3 más viajaron pagándose el pasaje, pero mi luna de miel, como le digo yo siempre al marido, vos te fuiste de luna de miel conmigo y otras 20 más. Contame algo cholulo de la entrega de los Olimpia. Una de las veces que estaba nominada también Gaby Sabatini, y entró con Catherine Fulop, y te juro que todo el mundo se dio vuelta a mirarla a la mina, tenía una presencia, era de linda personalmente, viste que a veces cuando las modelos las ves personalmente no dicen tanto, esta persona era preciosa y todo el mundo se daba vuelta a mirarla. Y después, bueno, cada vez que entraba Maradona o alguna vez que entró, no sé, Weber, el de la selección de vóley, bueno, todo el mundo aplaudía. Y sí tengo una anécdota personal en eso. Weber estuvo varias veces nominado para el Olimpia de Plata y era muy amigo de Adriana Krineviecki, mi amiga del club. Y ella todo el tiempo me decía, yo tengo un pibe que te lo quiero presentar porque ustedes armarían una pareja buenísima. Y cada vez que el pibe estaba soltero, yo estaba de novia o viceversa. Entonces, en una de las entregas de los Olimpias se acerca y me dice, che, vos sos Daniela, ¿no? Bueno, era que Adriana nos iba a presentar y nos quedamos charlando un montón de rato y nos reíamos de eso, y la verdad que tiene su pinta. A lo mejor si lo hubiera conocido antes, bueno, pero bueno, fue muy gracioso eso. Muchos años después, Anselmi, por ahí no es tan conocido, él fue campeón argentino de levantamiento de pesas y campeón sudamericano de levantamiento de pesas, y ganó más de una vez el Olimpia de Plata por halterofilia.
y él fue preparador físico de las leonas, de algunos tenistas. Es un tipo bastante conocido en el ambiente de la preparación física. Yo en un momento tomo un curso con él, y la verdad que no me acordaba, fue muchos años después, y él termina una clase y se acerca y me dice, Daniela, pero vos no sabés quién soy yo. Y bueno, y nos quedamos hablando, y él había estado en varias de las entregas en que yo estuve nominada. Y me decía, claro, nosotros nos acordamos todos, porque mujeres había tan pocas nominadas, que bueno, todos las mirábamos, ustedes no se daban cuenta, porque hombres éramos muchos. Así que bueno, eso fue lindo también. Cursos de Sextobol en la India. Como te contaba, esto de mi formación al lado de la parte más política del deporte, bueno, y yo que ya era profesora y que hacía muchos años que entrenaba, me invitaron a dictar cursos de Sextobol en la India, en España. eh, Fui un tiempo cortito en Suiza, y bueno, lo de la India fue una cosa increíble. Primero porque el viaje fue increíble, segundo porque fue más o menos 2 meses antes de casarme, así que me fui 15 días en el medio de todos los preparativos. eh, y bueno, fue una experiencia increíble porque era conocer una cultura completamente diferente. Nos dio una mano muy grande la Embajada Argentina allá, y bueno, estuvimos más o menos unos 10 días trabajando con distintos grupos de profesores que se habían anotado para tomar cursos, y bueno, fueron todos cursos dados en inglés con jugadoras hindúes que venían un poco a prestarse a que nosotros las usáramos de muñequitos para explicar las cosas de cómo era. Te voy a contar una anécdota en relación a ese viaje. A la ida y a la vuelta no había vuelos directos a la India, y a la ida y a la vuelta paramos en Italia para hacer cambio de avión. Y a la ida tuvimos que estar 1 día y medio en Roma hasta que pudimos tomar el avión que nos llevaba a Nueva Delhi. Yo había buscado en una revista de novias modelos, y 2 de los modelos que me habían gustado mucho eran italianos. Así que me fui con esas direcciones en Roma a ver las casas de moda. Y una de ellas era una casona antigua que me hicieron entrar, y pasaban modelos con los modelos de la ropa. Debía ser una casa, bueno, después me enteré que era una casa carísima, y pasaba con los modelos. A mí uno me había encantado, me parecía un sueño, y entonces pido de probármelo, y la mina me dice, no, esto no es para probar. O sea, usted lo compra y se lo lleva, y después nosotros se lo arreglamos a su medida, todo medio en italiano. Y yo le digo, no, ahí la persona que estaba conmigo le dice, no, mirá, nosotros venimos de Argentina, ella se lo tiene que probar, el padre tiene que ver si lo puede pagar, y qué sé yo. El vestido salía en ese momento, ¿no?, que te estoy hablando del 86, $7.000. Me lo probé, era soñado, pero te imaginás, $7.000. Y le dijimos, bueno, sí, mire, lo consultamos y enseguida volvemos. Pero yo me traje una foto, y después el modisto de acá sacó muchas ideas de ese diseño para hacerme mi vestido de novia. La participación de ACOAG en las ligas nacionales. Bueno, te cuento, la Liga Nacional, tal cual formato liga, se jugó durante 3 años, que era esta que viajábamos, que teníamos el avión pago y el hotel pago en cada lugar, o micros si la distancia no ameritaba un vuelo. Y después la Liga Nacional fue reemplazada por torneos nacionales o clubes campeones,
que eran torneos en donde participaban los mismos equipos que hubieran jugado la liga, pero se hacían en una semana o en 10 días en un solo lugar para no tener que costear los viajes. Y bueno, participamos en todas, ganamos prácticamente todas, no es de creída, fue realmente así, creo que éramos una camada muy consistente, y además cuando empezamos a jugar la liga, hinchamos mucho a nuestra entrenadora y en el club para que nos dejaran agregar horarios de entrenamiento. Así que nosotros de entrenar 2 veces por semana pasamos a entrenar 4 veces por semana, y nos reíamos porque hinchamos para que el club, cuando era el mediodía, porque a la noche no nos daban más horarios porque no había lugar, nos peleábamos mucho con los de básquet y los de vóley, por el gimnasio, entonces teníamos una vez por semana, los viernes íbamos a entrenar al mediodía y el club nos pagaba el almuerzo. Así que cuando terminábamos de entrenar nos quedábamos todas a almorzar ahí en el entrepiso de sede Capital. Todo esto después de haber pasado, bueno, como seguramente le habrá pasado a todos los deportistas del club más o menos de mi época, que cuando se tiró abajo Estado de Israel el tinglado hasta que se hizo el club nuevo, entrenamos en Oriente, en Social Park, cada año nos mandaban a entrenar a otro lado, porque el club no tenía gimnasios para que entrenáramos. Casi por 10 años te fuiste del club y luego volviste. ¿Qué pasó? Yo en realidad me fui 2 veces del club. La primera vez me fui en el año 88, en realidad a principios del año 89, había empezado a cambiar bastante la política del club en ese momento, y bueno, habían empezado a cambiar ciertos criterios, y al mismo tiempo de Gimnasia Esgrima de Villa del Parque me llega una oferta para trabajar como subdirectora del Departamento de Educación Física y como entrenadora de las categorías inferiores del club, en sexto, desde cadetas para abajo. O sea que era una oferta profesional y económicamente muy superadora a lo que yo tenía en ese momento en ACOAG. Yo hacía 2 años, o 2 años y piquito que me había casado, pero para mí irme del club era como irme de mi casa. Era muy difícil, me costó muchísimo la decisión, y creo que en ACOAG tampoco nadie hizo nada por retenerme. A mí, y bueno, algunas chicas más se fueron. Y bueno, en ese momento decidí que era importante tomar esta oportunidad. También era una época ya complicada, mi marido construye, es ingeniero civil, tampoco estaba tan fácil eso en el país, y bueno, creo que esa combinación de cosas me llevó a decidir irme del club. Fue un desgarro, te digo sinceramente, muy importante porque mira, el último equipo de mini que dirigí en el club, estaba Lucila Luchansky en ese equipo. Lucila Luchansky, Karen Trachtenberg, Judith Sichowolski, eran jugadoras mías de mini en ese momento, y la verdad que fue muy doloroso para mí dejarlas a las chicas y a mis compañeras, y bueno, y al club todo. Y después, 9 años después, Alberto Stakowski, que era el director del Departamento de Educación Física, me vino a hablar y me ofreció la coordinación de sexto del club y que dirigiera las juveniles y la primera. Y bueno, decidí aceptar, estaba realmente muy contenta, pero la verdad que cuando volví al club me encontré con un club completamente diferente. Ya Héctor Luchansky y Gustavo Korowski no estaban en el Departamento de Educación Física, había toda una estructura diferente, y me encontré incluso con un equipo de primera división de sexto bol, donde el 50% de las jugadoras no eran jugadoras del club, y yo digo, pero si las jugadoras de mini, ¿no?, que había formado yo,
eran las que tenían que ya estar jugando en la primera. Algunas estaban, pero no muchas, y había mucha gente de afuera. Bueno, fue para mí una readaptación importante porque, te vuelvo a decir, no encontré el club con el que me había ido, pero bueno, estaba muy contenta, el equipo de juveniles era bárbaro, y bueno, y el equipo de primera, una vez que pasó el primer año, engranó muy bien, y esto fue en el 97, más o menos. Y ya en el 98 salimos campeonas con las juveniles, en el 98 y en el 99 ganamos los Juegos Bonaerenses, que el premio era el viaje a Miami y a Disney. Las chicas de juveniles empezaron a jugar en la primera y se armó todo un equipo que eran todas jugadoras de ACOAG, y enseguida empezamos a ganar partidos importantes, salimos cuartas. La verdad que yo estaba muy contenta con el cambio que se estaba dando, me parecía que se estaban logrando muchas cosas. Y en el 2003, cuando volví de las vacaciones, me llamaron del Departamento de Educación Física, ya no estaba Alberto Stakowski, la dirección del Departamento de Educación Física, y me dijeron que la coordinación del deporte se la iban a dar a otra persona, que yo ya no iba a ser más coordinadora, y que en lugar de entrenar 3 veces por semana con mis categorías, que eran juveniles y primera, iba a tener que destinar una vez por semana ese horario a dar clase en la escuelita del club de sexto. Entonces, cuando les dije que bueno, que si querían que yo tomara la escuelita, ¿por qué no me daban entonces todas las categorías inferiores? Y yo trabajaba con todo ese grupo de gente, en lugar de cortar así, y además perjudicar a las categorías superiores, quitándoles horario de entrenamiento, me dijeron que no. Y bueno, ahí me di cuenta que muchas cuestiones de fidelidad, de la importancia de la identidad judía, de reconocimiento de la eficacia y de la capacidad que yo tenía, no estaba en juego. También me di cuenta que Héctor Luchansky, cuando yo volví, todavía estaba como entrenador de básquet del club, aunque ya no en el Departamento de Educación Física, y en el año 2002 ya no estaba ni en el club. Así que ahí, en el 2003, y con todo este movimiento que hubo y todo este cuestionamiento, me di cuenta que, bueno, que el club no era lo que yo quería, que no podía seguir peleando contra viento y marea, y bueno, decidí dar un paso al costado, y esa vez me fui del club y me fui del sexto. Para mí el sexto ahí terminó mi vida, digamos, en el sexto. Estaba muy triste, realmente muy triste, muy desencantada, pero bueno, toda crisis es una oportunidad. Empecé a estudiar la licenciatura en actividad física y deporte. Yo ya era profe, pero hice la licenciatura, me especialicé en salud, empecé a tener alumnos de personal trainer. Dije, no trabajo más en instituciones, y tenía jugadores de distintos deportes a los que entrenaba, y gente cardíaca o diabética que tenía que hacer entrenamiento especial, y al poco tiempo empecé a estudiar psicología, y ahora soy psicoanalista, estoy en la Asociación Psicoanalítica Argentina, y Anselmi fue el primero que me dijo, Daniela, vos tenés que estudiar psicología y con tu experiencia deportiva hacerte psicóloga deportiva. No hay quien pueda juntar esas dos cosas mejor que vos. Así empecé, pero bueno, veremos cuál es el camino en el futuro. Estoy muy contenta con mi nueva profesión, y cuando me fui del club en el 2003, bueno, como te digo, me fui muy desencantada, pero hace 2 años en el club hicieron un evento donde invitaban a toda la gente que había estado en Escuela de Madrid Gym a un evento que se hacía en el club para recordar los 20 años de Escuela de Madrid Gym. Y fuimos
mis 2 hermanas y yo, que mis 2 hermanas también hicieron escuela de Madrid, mi hermano también fue, y nos encontramos con un montón de amigos ahí. Cantamos las canciones, habían hecho un fogón, la verdad, entré al club y dije, wow, este club es el club de mi infancia. No sé, algo había cambiado, mirá que no iba al club hacía años. Me enamoré ese día y volví a ir y algún domingo, como de visita, me encontré con Judith, me encontré con Romina Oleski, que había sido jugadora mía de Villa del Parque, y me dijo que Giselle Misnik había estado también como socia del club. Bueno, me encontré con un montón de exjugadoras y de jugadoras, me encontré con la Messi, por supuesto, y bueno, me dije, la verdad que este es mi lugar, y nos volvimos, mi marido, que se había quedado, cuando yo me borré, mi marido se quedó socio del club jugando al tenis, se había hecho un grupo de tenis íntimos amigos, y bueno, después se borró porque, bueno, nosotras ya no íbamos, y bueno, me dijo, dale, asociémonos, y bueno, acá estamos de nuevo. Y me encantó también volver al club y ver que los equipos de sexto están coordinados por Garita Stolovisky, que es como que sigue esa tradición que comencé yo siguiendo tradiciones anteriores en 1977 trabajando para el club, y que la categoría mini la dirija Cynthia Stein, una gran jugadora también, que le ponen las dos mucho corazón, mucho entusiasmo al deporte, y que mantienen los valores y la identidad de ACOAG. A todas mis jugadoras las quiero mucho, y bueno, creo que ellas reflejan lo que siento por todas. ¿Y ahora qué estás haciendo en el club? Me encanta la actividad de yoga, hago zumba. Deportes no hago nada porque tengo una pérdida de visión en un ojo, así que no veo bien, no puedo hacer un deporte con pelota porque no veo tan bien como para eso. Y además creo que hay algo que me pasó a mí, no le pasa a todos los deportistas, pero yo cuando dejé de entrenar al alto nivel, era como que nunca más pude jugar, jugué un poco más en veteranas, pero me costaba mucho porque mi cabeza decía una cosa y mi cuerpo podía otra. O sea, yo tenía una lectura del deporte que no iba con lo que yo podía hacer físicamente. Y entonces nunca podía congeniar las dos cosas. Así que deporte no, pero hago eso mucho, y bueno, me encuentro con psicoanalistas que van al club, y hablamos mucho de estas cosas, y bueno, cafecito también. Embarazada y con un parche en el ojo. ¿Las chicas te mintieron con la parte física? Sí, es verdad. Yo estaba embarazada y con un parche en el ojo porque había ido caminando y me había entrado algo en el ojo, y me tuvieron que tapar el ojo para que no se me lastime la córnea. Y cuando llegué al gimnasio me hablaban, no querían, me hablaban de cualquier cosa, y contanos, y qué pasa con esto, que ellos no querían hacer nada de lo que les tocaba hacer de la parte física. Y después cuando salían a dar la vuelta a la cancha, se ponían en un lugar que yo con el ojo que veía no las podía ver, y se quedaban ahí un ratito y después aparecían como si hubieran corrido toda la vuelta. Pero esa ya la sabía yo como jugadora, porque en nuestra época, cuando empezó, un poco antes de que empezara el tema de la liga, hubo unos años que se les ocurrió hacer pretemporada con Bartfeld, no sé si vos te acordás del viejo Bartfeld, que fue el primer médico estable que tuvo el club, y nos sacaban durante 10 días, todas las mañanas a las 6 de la mañana había que encontrarse en el Rosedal a correr por el Rosedal. Y había varias que agarraban el puentecito que está por arriba del Rosedal, ¿no? Y en lugar de dar la vuelta entera, cortaban el camino por ahí, se escondían en los arbustos, y cuando veían llegar al malón, se sumaban y seguían.
Así que de esta sabía. ¿Cómo te imaginás en 10 años? Me imagino, Bobe. sí, Bobe, ya lo dije, sí, muy, muy orgullosa de mis hijas. Me imagino siguiendo mi formación como analista, porque creo que uno eso no lo termina nunca. Me imagino trabajando con mis pacientes. Me imagino a lo mejor alguna vez colaborando en el club con los equipos o con los jugadores del club, desde la parte psicológica, me gustaría. A lo mejor alguna vez se podría armar un departamento de psicología del club, así como hay un departamento físico. Podría ser un lindo proyecto eso. Alguna vez lo pensé incluso para FACMA, algo así. Y me imagino yendo al club, yendo con nietitos al club o nietitas, no sé, y haciendo yoga, haciendo spinning y las cosas que me gustan. Este año Acoas cumple 85 años. ¿Qué le regalarías? Que podamos seguir reuniéndonos, y escuché a Pilar Rahola cuando dio la charla justamente para Yom Ha'atzmaut, y creo que lo que dijo tiene tanta verdad, que el club sea el lugar donde los judíos nos encontremos, nos organicemos, nos encontremos con un lugar de contención, de apoyo y de empuje para salir adelante. O sea que le regalaría la posibilidad de que sigamos creciendo y organizándonos para estar siempre unos cerca de los otros. ¿Qué significa Acoas en tu vida? Bueno, creo que como te dije, que fue mi familia, fue mi adolescencia, sobre todo mis amigos, porque yo en la primaria tuve muy, muy buenos amigos, y después fui a una secundaria de mujeres solas, en Lengüitas, muy impersonal. Mis carreras posteriores tampoco, a lo mejor tuve tantos amigos. Y mis amigos sinceros eran los del club. Algunos estaban, o algunas estaban dentro del cesto, pero nosotros con el cesto después nos hicimos muy amigos, por ejemplo, muy amigas en una época de los nadadores, de Gerardo Freideles, de Eduardo Stern, de Mauricio Mulevich, también de los basquetbolistas, de los voleibolistas, qué sé yo. Escuchaba el otro día a Mario contar cómo íbamos todos a ver los partidos de softball, y con Hugo Markovich, que aparte había sido Madrid mío en un momento, pero con Hugo Markovich de catcher, y todos ahí gritando a full, y bueno, eran tardes inolvidables. Ver una final de básquet, no sé, la verdad que después, bueno, mi hermano también cuando compitió en softball, creo que mi vida hasta el año 89 pasó en el club. Es verdad que la muerte de mi mamá para mí cambió un montón de cosas, porque bueno, mi familia cambió. Pero bueno, siempre el club siguió siendo un lugar de referencia para mí. Daniela Liebendag es... Daniela Liebendag es, primero que todo, mamá. Después esposa, después psicoanalista. Pará, primero te faltó hija. Sí, bueno, pero ahora soy más mamá y esposa que hija. Hija viene más tarde por ahora, a esta edad, a los casi 60. Y bueno, y creo que sobre todo, creo que cada uno tiene su propia historia, ¿no? Por supuesto que la historia de mi papá y
y la Shoah es todo una historia, pero creo que nuestra historia como hijos de una mamá que falleció tan jovencita también es una historia que tiene sus momentos difíciles, y creo que en todo esto te diría que es alguien que lucha por seguir teniendo un motor de vida y por seguir teniendo sueños y deseos por cumplir. Y por ir atrás de esos proyectos, porque creo que ese es el motorcito de la vida. Y a lo mejor haber descubierto esto fue en gran parte gracias a mi analista, que aparte es socia del club, para que veas que todo queda en familia, y cuando llegué a lo de ella no sabía que era así. Fue en una época secretaria de vóley del club. Eh, y creo que esto que dije de lo que le quiero regalar a COAG es porque en este recorrido de casi 60 años de vida, lo que descubrí es que nadie se hace solo. Siempre hay alguien que te ayuda, alguien que te da una mano, alguien que te indica un camino, alguien que te abre la cabeza. Eso quise ser yo con mis jugadoras, no solo en darles habilidades deportivas, ¿no? Y ahora se me vienen a la cabeza André Fron, Mariela Iospe, Gaby Fishbein, tantas otras jugadoras del club, ¿no? Mientras voy hablando, Herskovich, las hermanas Herskovich, y bueno, creo que es eso, que el club tiene que ser la posibilidad de que otros te den una oportunidad para pensar algo nuevo, para abrir la cabeza, para reconectarte con el cuerpo, para ver algo diferente. Y tal vez algo que no conté es que la primera vez que ganamos, que salimos campeonas en mini, que fue en 1970, Tito Morgenstern, que era el presidente del club, nos invitó a un almuerzo en el club. Para mí fue como que me había invitado Dios, más o menos, era más o menos ese nivel, ¿eh? Fue increíble. Creo que fue uno de los recuerdos así más fuertes que tuve. Imagínate, 10 años y que te invita el presidente del club, fue una cosa de locos.